Hola compañeros y maestras, nosotros a continuación presentaremos el tema de conceptos básicos de fundamentos de la investigación. Para iniciar, ¿qué es una investigación? Una investigación es una serie de pasos y procesos que se siguen en busca de información para obtener conocimientos sobre un tema, para obtener datos verídicos y resolver problemas. Todos estos se pueden dividir en diferentes campos, diferentes acciones, diferentes métodos. Pueden incluir desde investigaciones científicas, documentales, policiales o de campo, entre ellas también las ciencias. La clasificación de las ciencias se divide en tres: las ciencias formales. ¿Qué son las ciencias formales o también llamadas ciencias exactas? Estas ciencias, como su nombre los dicen, son encargadas de estudiar de manera lógica y formal todos aquellos hechos relacionados de manera estadística y matemática. Estos, en el concepto de matemáticos, es demostrar con axiomas y reglas de manera lógica o en ciencias de la computación. Todos estos se encuentran entre esas ramas o principalmente las materias de matemáticas, cálculo, entre otras. Ciencias naturales, como su nombre lo indica, relacionado con el medio ambiente y la naturaleza. En este es de manera más rigurosa por el hecho de que simplemente estudia el medio ambiente, estudia cómo se comporta, cómo es la biodiversidad y cómo se puede seguir cambiando de diferentes tiempos, entre otros. Esto se basa en un razonamiento lógico y metodológico. Entre ellos puede estudiar el comportamiento humano, pero este es otro tema. Esto se puede encontrar en la geología y geografía, tanto en la física y bien la biología. Las ciencias sociales. Estas son relacionadas al comportamiento humano y la sociedad, regida de leyes, normas, entre otras. Puede estudiar desde ciencias de la interacción social, donde encontramos las ciencias políticas, como cuando nosotros podemos ver lo que un político puede ofrecer para gobernar. En las ciencias del sistema cognitivo, la psicología es nuestro comportamiento humano sobre las demás personas y el respeto que nosotros presentamos. En las ciencias de la evolución de la sociedad, por ejemplo, la arqueología, desde tiempos atrás, la historia, estudiar desde cómo es que nosotros surgimos, cómo es nuestro presente y tal vez poder deducir nuestro futuro, aunque en cierto plazo nada más. Para ello nosotros podemos recurrir a diferentes tipos de métodos. El inductivo, que como bien se dice, es inducir a una persona a buscar información no solo de una persona, sino de buscar en fuentes confiables, buscar de manera más rápida para uno mismo. Después de ello, por el método deductivo, deducir todo aquello que leímos, deducir y llegar a un solo ejemplo o a una sola razón. En el método analítico, podemos, de aquellos temas que nosotros tuvimos, desglosar todo, analizar cada uno de ellos y así mismo en el siguiente, que es el sintético, sintetizar todo aquello que ya estudiamos. Ok, reuní información. ¿Cuál es la verdadera? ¿Con cuál me quedo? Y es la que a mí me gusta. En el método analítico y sintético es donde nosotros ya podemos deducir todo de una manera más rápida. Método histórico, cuando nosotros tenemos una información en general y para poder concluirla investigamos desde su pasado, un presente y poder entender de dónde surgió todo. En el método hipotético y deductivo es donde nosotros ya planteamos nuestras hipótesis y deducimos una sola información. Un método muy conocido por todos, donde nosotros realmente tenemos información cierta, información verídica, es el método científico, donde nos guiamos de 5 pasos simplemente. La observación, ver algo, tenemos un tema, observar detenidamente qué es lo que nosotros estamos buscando. Y de ahí hacernos interrogativas: ¿por qué, cómo, cuándo y de dónde salió? A partir de la información obtenida, crear hipótesis. ¿Es por esta razón o por esta razón? De ahí podemos escoger uno y en cada uno de ellos experimentar. ¿Por qué sucedió esto? ¿O por qué sucedió lo aquello? De en todo eso que nosotros podamos sacar, podremos obtener nuestras conclusiones de manera más rápida. Esto se puede deducir porque no puede haber otra información, porque tiene que ser objetiva
Tiene que ser lógica y verídica. Características de la investigación. La investigación recoge conocimientos o datos de fuentes primarias o secundarias y los sistematiza para el logro de nuevos conocimientos. No es investigación confirmar o recopilar lo que ya es conocido o ha sido escrito o investigado por otros. La característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de principios generales. El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, proposiciones o respuestas en torno al problema que lo ocupa. Para ello debe planear cuidadosamente una metodología, recoger, registrar y analizar los datos obtenidos. De no existir estos instrumentos debe crearlos. Algunas características serían: la investigación debe ser objetiva, es decir, elimina en el investigador las preferencias y sentimientos personales y se resiste a buscar únicamente aquellos datos que confirmen su hipótesis. De ahí que emplee todas las pruebas posibles para el control crítico de los datos recogidos y los procedimientos empleados. Debe ser verificable, o sea, se puede comprobar de que la información es verdadera y lo puede comprobar. En la neutralidad ética, los valores del investigador no deben interferir en el diseño y desarrollo de la investigación. Debe también ser sistemática, tiene un plan organizado para la recopilación y análisis de datos. La codificación, su clasificación debe ser confiable, precisa. La precisión significa la verdad o la corrección de una declaración o descripción de las cosas. Debe ser abstracta, no tener interés por dar una imagen realista. Predictibilidad, intenta explicar y predecir finalmente. Una de las vez sistematizados, los datos son registrados y expresados mediante un informe o documento de investigación en el cual se indican la metodología utilizada y los procedimientos empleados para llegar a las conclusiones presentadas, las cuales sustentan por la misma investigación realizada. ¿Quién es el investigador? El investigador es un individuo dedicado a la exploración y profundización de conocimientos disponibles respecto a un tema de interés. Los tipos de investigadores son tres: los independientes, que son aquellos que actúan por propia cuenta sin depender de una institución que los avale o encauce sus esfuerzos. El asistente son aquellos que forman parte del plantel de una institución pública o privada y que brindan apoyo a otros investigadores de mayor trayectoria o envergadura. El académico son aquellos que han llevado a cabo una trayectoria en el marco de una institución de educación o de docencia. Acá hay diferentes características que marcan a un investigador, que sería tener una actitud cognitiva, que ese se asume al enfrenta al investigador a lo desconocido a través de una mente abierta al conocimiento y una disposición a aprender e indagar la realidad de las cosas con el fin de encontrar un aspecto que mejore el conocimiento del problema. También debe tener una actitud moral. Esta cualidad se asume a la hora de consultar bibliografías o trabajos de otros investigadores, apoyándose en ello en forma honesta y responsable. También tener una actitud reflexiva, que se refiere al sentido crítico del investigador en varias de sus tareas, en la atención detallada para detectar y seleccionar los problemas implicados en la investigación. Una también debe tener una actitud objetiva, que se refiere a la imparcialidad intelectual y a la independencia de criterio para buscar los datos y los pensamientos ajenos. También es referido a la capacidad de recorrer las etapas de investigación libre de prejuicios. También debe tener una habilidad en el manejo de métodos y técnicas, que se refiere a la aptitud del investigador para seleccionar y aplicar los métodos y las técnicas adecuadas a las actividades del proceso de investigación. También debe ser ordenado. Un buen investigador se le caracteriza, entre otras cosas, su habilidad para organizar las actividades de su trabajo mediante planes a los que les da su seguimiento. También debe ser perseverante. El trabajo del investigador es arduo, por lo que debe saber persistir y tener paciencia a pesar de los obstáculos o dificultades que se le presentan. Eso se refiere a la constancia del investigador en el logro de los objetivos de su trabajo. Tiene que ver con el ejercicio de la voluntad del investigador a fin de conseguir los resultados previstos. A continuación le vamos a decir los tres investigadores. El primero sería Nikola Tesla.
Nikola Tesla es una de las figuras más influyentes en la ciencia y la tecnología. El 10 de julio de 1856 nació uno de considerado los científicos más despreciados de la historia, el ingeniero Nikola Tesla, quien logró patentar a cerca de 700 inventos, pero los más importantes le dieron fama a otros como Marconi, Ferrari y Edison. Nikola Tesla nació el 10 de julio de 1856 en Smiljan, Lika, ahora que ya es la región de Croacia. Su padre Milutin Tesla fue sacerdote serbio ortodoxo y su mamá Dunka Mandic, una inventora amateur que buscaba felicitar sus actividades en el hogar, quizá la primera inspiración para el joven Nicolás. Eh, Tesla estudió en el Instituto Politécnico de Austria y en la Universidad de Praga. Primero se interesó en la física y las matemáticas, pero la ingeniería eléctrica lo atrapó tanto que, según la ciudad Tesla de Nueva York, narra que un día diseñó el primer diagrama de un motor de inducción al tratar de explicar a un amigo lo que imaginaba. A pesar de su genialidad, no fue un hombre reconocido en su tiempo, sobre todo por la comercialización y patentes de las ideas de Tesla por otros, empezando por Edison y Marconi. En 1884 migró a Estados Unidos en busca del sueño americano. Trabajó en los laboratorios de la compañía de Thomas Edison, mejorando los productos que se vendían. Este, lo que comenzó como una relación laboral terminó como una batalla legal, ya que Tesla mejoró tantos productos que ideó un nuevo sistema eléctrico que sustituía el viejo e ineficiente sistema de Edison por las redes de alta tensión o corriente alterna. Edison se negaba a ser su sustituto, por lo que no quería, que Tesla en cambio pugnaba por la mejora de la tecnología, que finalmente es lo que el día de hoy nos lleva la luz de la casa. Su ingenio no tenía límites. Tesla introdujo un sistema eléctrico a los motores, lo cual logró después de que descubriera el campo magnético giratorio que no solo revolucionó la industria automotriz, sino la eléctrica al crear el alternador, los transformadores y todo el sistema polifásico que nos provee la energía eléctrica. Además, en 1896 inventó el primer transistor de radio. Realmente quien lo inventó fue Tesla, no Marconi. En 1943 la Corte Suprema de Estados Unidos lo reconoció por su contribución, aunque Marconi ya se había llevado el premio Nobel en 1909. Además, instaló la primera planta hidroeléctrica en las cataratas del Niágara en 1895 y descubrió la luz fluorescente, los rayos láser, las comunicaciones wireless. Sí, gracias a él tenemos internet, los sistemas de transmisión eléctrica sin cables, de control remoto, la robótica, además de las turbinas. Por esto y más registró cerca de 700 patentes. Sus investigadores incluyeron la exploración de energía solar, la marina, así como la comunicación satelital. Su descubrimiento más importante se hizo mientras vivió en Colorado Springs de mayo 1899 a 1900. Las ondas estacionarias de la Tierra, lo que probaba que nuestro planeta podría usarse como un conductor eléctrico en ciertas frecuencias, por lo que podíamos recibir señales del espacio exterior. Antes de su pelea con Piermont Morgan construyó un laboratorio en Long Island, en lo que construyó una torre en la que se transmitiría el primer sistema de telecomunicaciones, pero sin embargo fue demolida en 1917 por cuestiones de seguridad. Incluso después de su muerte, el FBI resguardó sus documentos, diagramas e inventos. Y en su cumpleaños número 75, en 1971, fue la portada de la revista Times. La publicación le entregó un volumen de más de 770 cartas de inventores e ingenieros, incluido Albert Einstein, que le agradecían su labor como inspiración a sus carreras. También era muy excéntrico, ya que alardeaba de haber inventado una máquina para crear terremotos y dejaba cualquier obligación para alimentar palomas. Incluso pagaba mucho para que lo hicieran cuando él se enfermaba. Eh, Tesla murió el 7 de enero de 1943 en el hotel de Nueva York,
donde vivió los últimos 10 años de su vida en el cuarto 3327 del piso 33. Ya más de 2000 personas estuvieron en su funeral y sus cenizas se resguardan en una urna de oro en el Museo de Tesla en Belgrado. Algunos de sus inventos más notables serían el campo magnético giratorio, el motor de corriente alterna, la transmisión de energía inalámbrica, y también desarrolló los rayos X, la radio, rayos de energía directa, el telescopio y entre otros más. El siguiente es Albert Einstein. Albert Einstein nació el 14 de marzo de 1869 en la ciudad alemana de Ulm, pero al año de su vida se mudó a Múnich, donde viviría hasta los 15 años. A sus 17 ingresó a la Escuela Politécnica Federal de Zúrich para estudiar matemáticas y física. En el año de 1902 comenzó a trabajar en las oficinas federales de la propiedad intelectual de Suiza, empleo que terminó hasta los 30 años con sus investigaciones científicas. En 1905 fue su año más fructífero, resultado de la publicación de 4 artículos científicos sobre el efecto fotoeléctrico, el movimiento browniano, la teoría de la relatividad espacial y la equivalencia masa-energía. El primero le valió el premio Nobel de Física del año de 1921, el segundo el grado de doctor y los dos últimos le consagrarían como el mayor científico del siglo XX. Su muerte sorprendió a Einstein el 18 de abril de 1955 en Princeton a la edad de 76 años, por una hemorragia interna causada por la rotura de una aneurisma en la aorta abdominal sería su causante. Sus obras más famosas e importantes serían el sistema de refrigeración, el audífono electroacústico, la cámara fotográfica automática, la blusa, el efecto fotoeléctrico, la teoría de la relatividad especial, equivalencia entre masa y energía, el rayo láser, microondas, energía nuclear y la bomba atómica. El siguiente investigador es Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Fue un científico nacido en México en el año de 1925. Su influencia por una de sus tías marcó su infancia, lo que estimuló su interés por la ciencia. Gracias a por una beca, Miramontes pudo ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México. Miramontes inició su formación universitaria en la Academia Nacional de Ciencias. Su talento en esta área lo permitió comenzar a trabajar rápidamente en la empresa Syntex. Allí tenía tan solo 26 años y fue el descubrimiento más importante de su carrera, la noretindrona sintética, que fue la base de la primera píldora anticonceptiva del mundo. Este descubrimiento ha sido considerado por diversas organizaciones científicas como uno de los descubrimientos más importantes del siglo XX, y Miramontes es considerado uno de los 3 químicos mexicanos más destacados de la historia. Asimismo, su trabajo también ha ganado varios premios, aunque este descubrimiento es el descubrimiento más famoso de Miramontes. Su trabajo científico incluye más de 40 patentes en varios campos. Asimismo, se ha destacado en su carrera como docente, especialmente su desarrollo en la Facultad de Química de la UNAM, y su mejor aporte es la pastilla anticonceptiva.